Regresamos a Sin Filtro y hemos lanzado un sondeo en redes sociales para que usted opine por qué se mantiene vigente la impunidad. Hay 3 alternativas y esto es lo que usted ha opinado. Estos son los datos preliminares. Veamos. En un primer lugar dice que es por, bueno, ahí cambian un poco las cifras, por la injusticia, el 50%. 44% opina que es por los funcionarios corruptos y 5.3% cree que se debe a la apatía ciudadana. Y bueno, otro caso que ha sonado esta semana, analistas, ha sido esta compra sobrevalorada que el mismo Ministerio de Educación denunció de lapiceros, de un artículo pues básico en las aulas, pero donde también al parecer se quiso hacer negocio o se hizo negocio. Estuardo. Bueno, ya fueron comprados, o sea, nosotros no tenemos. Mire, este es el problema. Todavía no tiene determinado la cantidad de dinero que se utilizó, porque están hablando de 200,000 hasta 2 millones. Pero si somos conservadores, y estaba haciendo aquí los números, si se compraron los ¿cuánto eran? 146,000 lapiceros a 200,000 quetzales, quiere decir que cada lapicero salió a 1.369, un quetzal con 37 centavos. Cuando uno va a la calle, un lapicero no cuesta eso, un lapicero vale como 70 centavos y si compras 5 te los dan todavía como 40 centavos. Más barato. Y si compras 146,000 lapiceros, la teoría muy sencilla es economías de escala que te lo van a dar más barato. Entonces, ¿por qué el Estado y los lapiceros son algo tan sencillo, pero nos ponen el ejemplo de todo lo que se sobrevalora en el Estado? ¿Por qué cuando en el Estado compras una cosa te vale un quetzal? Si compras 10 de la misma cosa te valen 2 quetzales. Si compras 100 de la cosa te valen 5 quetzales. Y si compras 146,000 de la cosa te valen 25 quetzales. Eso no tiene sentido, pero es porque hay comisiones. Es porque hay que darle a alguien también el dinero. Es quien hace el contrato. Y luego el que está comprando también quiere parte del negocio. Entonces el precio, y todos se lo colocan al precio, así es escuelas, así es centros de salud, así es carreteras, así es el listado geográfico de obras que anda por 13,000 millones. La línea más grande de corrupción en Guatemala se llama el listado geográfico de obras. Esa es mayor todavía que la línea de la SAN. Gabriela, cuando hablamos de este caso, obviamente vemos procesos en la adquisición de compras de bienes del Estado. Al parecer hay una mala práctica que se mantiene, ¿no? De la sobrevaloración, del tráfico de influencias, de que si le vamos a dar comisión o le vamos a dar prioridad a una u otra empresa. ¿Cómo terminar con ese círculo vicioso? Bueno, yo agregaría lo que dice Estuardo, que yo creo que gana tanto el que compra como el que vende, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una relación perversa que no tiene que ver solo con el Estado, sino también con los empresarios, en la que se crea una relación de corrupción entre los dos actores, porque finalmente gana más el que lo vende también caro, como los otros que transeros que tienen sí, correcto, ¿verdad? Que desde el Estado se apropian de recursos que no son de ellos por negocios turbios, ¿verdad? Yo creo cómo terminar con esto es la gran pregunta que tenemos como sociedad y como región latinoamericana, ¿verdad? La corrupción y como mundo, diría yo, ¿verdad? El mismo caso que mirábamos la semana pasada con el fútbol, ¿verdad? Y con, digamos, con la necesidad también de que un magistrado suplente como Héctor Trujillo siga estando en donde está. Es necesario, obviamente, que la ciudadanía despierte. Yo creo que la apatía no es una causa de la impunidad, ¿verdad? No podemos responsabilizar a la víctima, en este caso, de la responsabilidad que viene desde la historia de Guatemala, de un Estado en donde se hace negocio. Sin embargo, la ciudadanía tiene un papel protagónico en la resolución de su propia historia, de sus propios intereses como bien común, ¿verdad? Yo creo que esa debiera de ser precisamente el principio que debiéramos de defender como sociedad guatemalteca, el bien común. Y eso se hace de nuevo saliendo a las calles, de nuevo organizándonos, de nuevo replanteándonos nuestro voto hacia diputados y hacia políticos corruptos, ¿verdad? ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el caso mencionado hoy con el tema de la DIGISI y también el Ministerio de Gobernación, donde también se dio unos señalamientos
contra la ministra Eunice Mendizábal y un contrato firmado por una empresa para darle mantenimiento a algunos helicópteros. O sea, los señalamientos continúan, ¿no? El devenir del Estado, de los políticos y de los funcionarios está bajo la lupa y se siguen comportando al parecer de la misma manera. Sí, siguiendo la línea de lo del fútbol, ¿verdad? Es que la línea del fútbol es como... la línea futbolística es interesante. Es como el diamante de esa corona de la impunidad. Un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, imagínate, qué vergüenza pues, o sea, vergüenza para el país, vergüenza, ya no digamos para él, ¿verdad? Porque a él le ha de pelar, él feliz con sus millones, ¿verdad? Un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, imagínate, ya preso, ¿verdad? En Estados Unidos. La titular, la señora Gloria Porras, ¿verdad? Pidiendo un bono que le duplicaba a 675,000 en un mes, su bono revolucionario. O sea, titular y suplente andaban más o menos por el mismo lado, viendo cómo sacaban más dinero. Eso es lo que se tiene. Vamos a otro caso de impunidad que es sorprendente, siguiendo con lo del FUT y Trujillo. Ahora resulta que la Procuraduría General de la Nación dice que no se puede intervenir la FEDEFUT porque es autónoma. Y la Contraloría General de Cuentas dice sí se puede intervenir porque hay varias razones, pero principalmente porque también tienen impuestos de los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, ni las mismas instituciones se ponen de acuerdo para decir hablabas de procesos, cuáles son los procesos en los casos en los que se tiene indicios de corrupción. Y cuando no tenemos ese proceso, entonces básicamente dejamos que la impunidad pase. Y así puede ser uno con el ejemplo, los lapiceros. Entonces, la lucha contra la impunidad va a arreciar nuevamente, sí y solo sí. Nosotros, los ciudadanos, empezamos a ejercer esa presión. Ya lo hicimos una vez, ya demostramos que podemos, ya demostramos que hay logros. Y creo que nos estamos durmiendo en nuestros laureles. Y yo creo que este cambio de gobierno en enero y este cambio que ya se está dando de gobierno es una excelente oportunidad para replantearnos y, como decía, también para reorganizarnos, reagruparnos y decir, esta va a ser nuestra lucha. Estuardo, Gabriela, el comisionado Iván Velázquez durante esta semana en la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción reconocía de forma amarga, siento yo, que el Estado en este momento, el Ministerio Público no puede darle una batalla a la impunidad y a la corrupción en el estado en que se encuentran estas instituciones. Él hacía un llamado y una advertencia, creo yo, a todos los guatemaltecos de que las instituciones como están en este momento no pueden responder a una batalla estructural y de raíz en contra de la impunidad. ¿Cómo le vamos a hacer para entrar a una batalla que realmente no sean solo estos casos emblemáticos, paradigmáticos muy, muy importantes, sino para llegar a la raíz de la impunidad y de la corrupción? Gabriela. Yo creo que hay que complejizar la impunidad en Guatemala, ¿verdad? Y la corrupción también. Yo sí creo que en la medida en donde vayamos cobrando conciencia de los otros actores, porque lo político es como la punta del iceberg, ¿verdad? Y esconde también muchas realidades que son importantes visibilizar como guatemaltecos, ¿verdad? Hay otros actores, sobre todo de las élites económicas en el país, que tienen mucho que responder frente a la situación de impunidad y de corrupción que vivimos en el país y que se sintetiza en la forma en cómo se hace política en Guatemala, ¿verdad? Otros actores también mucho más difíciles de conocer, como el narcotráfico, las estructuras criminales, pero eso es necesario, ¿verdad? Ya bien lo decía en el Día contra la lucha contra la corrupción el comisionado y muchos otros actores de sociedad civil como Acción Ciudadana o como la comunidad internacional, que esta lucha debe continuarse, pero también de una forma mucho más organizada, ¿verdad? Yo creo que esa es la palabra clave. Si estamos pensando en luchar contra la impunidad. Ya tenemos, por ejemplo, el caso de movimientos como Yo Soy 132 en México, que tienen la misma momento de caída. De auge y caída. De auge y de caída, y es difícil mantener un movimiento social, porque un movimiento social, su característica es que es espontáneo, ¿verdad? Sin embargo, la organización no, la organización es un paso cualitativo que hay que comenzar a dar y que tiene en Guatemala muchas causas de no estar estructurado, ¿verdad? Sobre todo raíces históricas desde el conflicto armado. Muy bien, vamos a nuestro segundo corte. Le hacemos la invitación para que usted opine qué se necesita para organizar nuevamente este clamor ciudadano
y darle batalla a la impunidad. Participe con el numeral SF, sigue impunidad. Volvemos en un momento.